Muy buenos días a todos. Diego Matianich, quien les habla para Doble o Nada Express. Llegamos al viernes 18 de diciembre de 2020. Vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en los mercados. Pero antes les recuerdo, como siempre, que pueden suscribirse al canal de Inversor Global para seguir los videos diarios con información y análisis de los mercados y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido de este canal. Si están interesados en Doble o Nada, el servicio que dirijo aquí en Inversor Global, aquí tienen el link con más información debajo, y también si necesitan hacer alguna consulta pueden escribirnos y dejar sus comentarios aquí debajo. Los mercados en principio están arrancando en positivo. Tanto el índice Dow Jones como el S&P 500 como el Nasdaq están en terreno positivo, y esto tiene que ver con la euforia justamente de los inversores por las buenas noticias con respecto a la vacuna. Tenemos la distribución de Pfizer y estamos esperando la aprobación acelerada de la vacuna de Moderna. También en los Estados Unidos puede haber novedades en el día de hoy o incluso en los primeros días de la próxima semana. Vamos a ver si esto realmente es así y puede seguir aumentando las expectativas de los inversores. Pero como venimos hablando en las últimas semanas, los mercados están en máximos históricos, las valuaciones están muy caras y parte del dinero inteligente está yendo a los mercados emergentes. Vemos como por ejemplo los índices bursátiles de Chile y de Brasil están teniendo un gran flujo de capitales, está ingresando mucho dinero a estos mercados. Esto está haciendo realmente una recuperación muy importante de los mercados emergentes, justamente en un contexto donde es propicio para las acciones de los mercados emergentes, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos ha dicho que los tipos de interés se van a seguir manteniendo bajos, y eso lo que hace es hacer que las monedas de los mercados emergentes se valoricen con respecto al dólar, y eso es muy bueno para los mercados emergentes. Vamos a contestar algunas de las preguntas que han llegado en los últimos videos. Por ejemplo, Juan Galvis nos dice: muy buen video, gracias Diego por mantenernos actualizados, excelente servicio. Bueno, muchas gracias Juan por el comentario. Elio Gómez nos dice: hola Diego, soy suscriptor y veo que realizas un análisis de algunos ratios de empresas. ¿En qué página se puede sacar esta información de ratios? Y si hay alguna alternativa a investing.com. Bueno, Elio, en principio hay una página que yo utilizo mucho que es finbiz.com. Es una página que tiene una sección, es la segunda pestaña, que dice Screener. En esa sección lo que tiene de bueno es que hay un montón de ratios de evaluación, todos múltiplos, diferentes múltiplos, y lo que se puede hacer, que es muy bueno y no lo he visto en otras páginas como en Investing, por ejemplo, es que se puede hacer un filtro, es decir, se puede filtrar, por ejemplo, cuáles son las compañías de cierta capitalización bursátil, compañías que paguen dividendos por encima de una tasa del 5%, se pueden filtrar compañías que tengan un price earning por debajo de los 10 años, de las 10 veces. Se puede filtrar aquellas compañías que tienen un beta inferior a 1, por ejemplo. Es decir, a partir de los ratios del screener, de todos los ratios, se puede filtrar qué compañías están en esos parámetros que nosotros fijemos. Así que me parece muy buena página para que tengas en cuenta. Y después, por supuesto, si entras a una acción en particular, podés ver los ratios de esa empresa, y según el análisis que he hecho sobre esos ratios en las compañías, son datos que están muy bien actualizados, así que son bastante fiables esos datos. Así que esa es la recomendación, Elio, Finbiz. Lucas Luna: de los mercados emergentes que están en la mira de los mejores accionistas son los asiáticos, no los chinos, sino el resto de Asia. Estaría bueno que sugieran cómo invertir en esos mercados. Bueno, Lucas, a mí en lo particular me gusta mucho China, sobre todo por los buenos datos de la economía. Pero es cierto, hay otros mercados asiáticos que están en pleno crecimiento. El problema es que invertir en esas bolsas es medio complicado estando en lugares tan lejanos en el mundo. La mejor forma para operar, a mi entender, en esos mercados, Lucas, es a través de ETFs. Los ETFs son justamente fondos indexados que nos permiten invertir en una canasta de activos, y hay ETFs que invierten directamente en acciones de un país determinado.
Por ejemplo, se puede invertir en un ETF de acciones de Singapur. Está el ETF de iShares, que cotiza con el ticker EWS, o por ejemplo el ETF de acciones de Malasia, que cotizan con el ticker EWM. Por ejemplo, acciones de Corea del Sur, bueno, hay un ETF que es el EWY. Es decir, hay varios ETFs que replican justamente el desempeño de las bolsas de algunos países asiáticos, así que deberías ver por ahí cuáles son los países asiáticos en los que quisieras invertir y comprar alguno de estos ETFs. También hay algunos ETFs que hacen un mix entre otros países asiáticos y China, así que podrías ver un poquito más sobre esto, Lucas. Enzo, Diego, ¿Río Tinto llegará a $160 o vendemos en 82? Bueno, Enzo, $160 para Río Tinto es realmente un precio elevadísimo, por lo menos en el corto plazo, pero consideramos que los $82 podría ser un valor razonable según las perspectivas de crecimiento que tenemos sobre la compañía. Pero bueno, la acción a tomar, para aquellos que estén en doble o nada, la hemos comentado en el último apunte semanal. Javier, hola Diego, si habría que meter un ETF de India o China, o de mercados asiáticos, tech asiáticos, quizás algunos que tengan dividendos, pero todo ETFs para estar más tranquilos. Abrazo grande. Bueno, Javier, con respecto a esto, tanto India como China son dos mercados en los que en el newsletter de Inversor Diario yo escribí algunas columnas donde justamente expliqué con respecto a la India cuáles son las ventajas y las desventajas de invertir en la India. He recomendado el ETF que cotiza con el ticker INDA, y es un ETF muy interesante porque es muy difícil, tal como les comenté anteriormente con las acciones de otros países asiáticos, es muy difícil invertir desde otro lugar del mundo en acciones, o sea, en el mercado de la India. Entonces, a través de un ETF, Ray Dalio, por ejemplo, es uno de los grandes inversores de fondos de cobertura que está invirtiendo muy fuerte en la India. Así que les recomiendo, les voy a dejar el link abajo para que vean esa nota en el Inversor Diario donde hablamos de la India. Y con respecto a lo que son las tech asiáticas, bueno, en otro newsletter del Inversor Diario hablé sobre un ETF que justamente invierte en acciones de tecnología de China. Es un ETF que me gusta muchísimo. En ese newsletter yo hablo de cómo la tecnología china fue avanzando, fue creciendo durante los últimos años y cómo China hoy es una gran potencia en tecnología, pero también hablamos en otros videos de cómo hoy acciones tecnológicas chinas están bastante presionadas por el propio gobierno debido a las regulaciones antimonopólicas. Entonces tenemos por un lado el potencial y el crecimiento de las acciones tecnológicas chinas, pero por otro lado tenemos el riesgo de que regulen a esas empresas y pueda ralentecer un poco el crecimiento de esas compañías. Así que les dejo el link también en la descripción para que vean esos dos newsletters, Javier. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido esta información. Déjenos todos sus comentarios debajo para que podamos seguir contestando consultas en los próximos videos. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un excelente fin de semana y por una buena jornada de inversiones. Chau, chau.